Comenzamos la primera clase de sistemas operativos mostrando en esta transparencia las dos direcciones donde hay que inscribirse. En la primera dirección, que es una dirección de un grupo de usuarios de Google, lo que hay que hacer es, además de inscribirse, subir una foto de cara completa donde registren también los datos que les solicita el grupo. Pero por favor pongan los nicks, o sea, el rótulo de la dirección de mail, el nombre y apellido claro de ustedes, de manera que lo podamos identificar por apellido y nombre. Y en esta otra dirección también deben inscribirse. Esta es la dirección o el sitio de la cátedra, donde nosotros vamos a comunicarnos con ustedes para pasarle después las notas de los parciales o alguna otra novedad que necesitemos respecto de la situación académica de ustedes. En esta transparencia estamos mostrando cuáles son los requisitos para cursar la materia. Acá pide entonces 3 materias en condiciones de regular: matemática discreta, algoritmos y estructuras de datos, y arquitectura de computadoras. Las personas que no tengan esta situación, o sea, que no cumplan con estos requisitos, podrían cursar condicionalmente, pero a fin de año, al 31 de diciembre del 2010, debiera aparecer un documento, es decir, una planilla complementaria para que yo pueda volcar la regularidad en el caso que a ustedes les haya ido bien en los parciales y en los otros requisitos que pide la materia. En caso contrario, bueno, tendrán que recursar el año que viene. Las clases teóricas están a mi cargo. Yo soy el ingeniero Luis de la Cerda. Esta es mi dirección de mail. Pueden consultarme las veces que sea necesario para lo que ustedes necesiten. Y aquí estoy fijando entonces que todas las comisiones de San Miguel de Tucumán van a verse conmigo los días lunes en el aula multimedia en el segundo piso de la Facultad Regional Tucumán, Universidad Tecnológica Nacional, Rivadavia 1050. Para el caso de Concepción, en la ciudad de Concepción yo estoy viajando los días martes y dando clases entre las 6 menos cuarto y las 9 menos cuarto, de manera que los alumnos de Concepción pueden verme en el nuevo edificio en ese horario. Luego las clases prácticas va a depender de si los alumnos son de San Miguel de Tucumán o de Concepción. Van a tener distintos auxiliares, y en este caso el jefe de trabajo práctico, ingeniero Sale, está entonces en San Miguel de Tucumán los días jueves y viernes en los horarios correspondientes a cada una de las comisiones, y esta es la dirección de mail para que si necesitan consultarlo por algo. Para Concepción tienen el ingeniero Leonardo Reynoso, que él está junto conmigo los días martes, pero también está fijando ya un horario de laboratorio, y esa es la dirección de mail para cual ustedes pueden consultarlo. Lo que mostramos aquí es el conjunto de todos los libros de sistemas operativos que hemos ido usando a lo largo de la historia de la cátedra, pero está remarcado en negrita la bibliografía actual, la que usamos para este sistema operativo 2010, que es la versión séptima de sistemas operativos de Silverchass. El libro se llama Fundamentos de Sistemas Operativos, la séptima edición, y la editorial es McGraw-Hill. Los autores son Silverchass, Galvin y Gagne. Este libro es el que vamos a usar a lo largo de todo el año, así que sería muy bueno que lo tuviera. Después tenemos libros de consulta que son de excelente nivel, como el de sistemas operativos de Tannenbaum, la 4ª edición. La editorial es Pearson. Y sistemas operativos de Stalin, también la 4ª edición, con la misma editorial Pearson. Usamos luego un libro que se llama Notas de Sistema Operativo. Para el caso de los finales, todavía estamos tomando con el libro de Sergio Sade, de manera que a ustedes les resulte más práctico estudiar los temas desde aquí. Sin embargo, cualquiera de estos autores, inclusive los que siguen por debajo, también tienen los mismos temas, pero quizás un poco más concentrado en detalles. Así que todos estos libros, por ejemplo, este es el libro de Sistema Operativo, una visión aplicada, de estos 4 autores. También es muy bueno, este libro es muy didáctico y es un compendio de otros autores
en una versión española. Tenemos otro libro también de consulta, que es el libro de Nutt, un profesor de la Universidad de Colorado, la tercera edición. Algún año anterior lo hemos usado. Es un libro que tiene unos conceptos muy buenos, pero carece de una buena traducción, por lo tanto lo hemos abandonado en un momento determinado. Este último libro, que es un libro en inglés, es el que yo tengo ya en mi poder. La editorial me lo mandó desde Estados Unidos, así que si alguien necesite consultarlo, me lo solicita. Es la edición siguiente a la edición que estamos usando en castellano, y tiene algunos conceptos modernos que han sido incorporados por el autor, pero en general la temática es exactamente la misma. Así que podemos seguir usando el libro de la séptima edición en castellano. Esta transparencia muestra cuáles son los requisitos para regularizar la materia, es decir, aprobar los 4 parciales. Ahí están fijadas las fechas, son todos los días sábados. Para todas las comisiones tomamos a la misma hora. Normalmente los parciales son multiple choice, así que hay que tratar de llegar a horario para que podamos, digamos, dar solución o tomar el parcial para todas las comisiones al mismo horario, incluido Concepción y San Miguel de Tucumán. Estos parciales se pueden aprobar en esa fecha, o se podrían aprobar, si les ha ido mal o si faltaron, en las 2 fechas sucesivas, que son la recuperación de diciembre, ya a las 9 de la mañana, y la de febrero del año que viene a las 9 de la mañana. Luego, otra condición es aprobar los trabajos prácticos o laboratorios en un 75%. Esto es, los trabajos prácticos o laboratorios se van a explicar en un horario determinado y tendrán una fecha de presentación, y será requisito aprobarlos. A los trabajos prácticos podrán tener seguramente alguna evaluación, ¿sí? Algunas preguntas sobre estos trabajos prácticos o los laboratorios. Y por último, tener el 75% de la asistencia, tanto teórica como práctica. Por lo tanto, la consigna es no faltar. En esta transparencia estoy mostrando la planificación por temas y por semana de lo que vamos a dar a lo largo de este año. Ha sido organizado en módulos que más o menos se corresponden con los capítulos del libro de Silver Jazz, de Fundamentos del Sistema Operativo. Así que bueno, aquí la tienen a la planificación, y ya pueden entonces leer de antemano los temas antes de que, de manera que cuando lleguen a la clase ya lo tengan más o menos conocido y puedan hacer algunas preguntas. Están fijadas también la fecha de los parciales en esta transparencia. Los objetivos del módulo 1. Vamos entonces a llamarle módulo a lo que el libro le llama capítulos. Este módulo 1, que es el introductorio, habla sobre generalidades, y lo que va a hacer es plantear al alumno, al lector, de cómo está armado una organización básica de un sistema informático. Nosotros vamos a ver que la palabra informática es más amplia que la palabra computación, por lo tanto que incluye a un elemento que son los usuarios. Así que vamos a tener una visión amplia de lo que es un sistema informático. Por otro lado, vamos a ver cuáles son los componentes de un sistema operativo y cuáles serían las características principales que debiera tener un sistema operativo para poder ejecutar una aplicación de usuario para resolver un problema en particular. En esta transparencia estamos viendo cómo un sistema informático abarca el sistema de computación y los usuarios. Por otro lado, un sistema de computación tiene 3 componentes principales, que es el hardware, el software y los datos, que irán sueltos, o sea, van separados, independientes de lo que conocemos como el hardware o el software. Por otro lado, el hardware lo vamos a dividir en todos los componentes que tiene un computador, y por otro lado lo que constituyen los periféricos o dispositivos de entrada-salida. El computador tiene 3 componentes principales, que es el procesador, la unidad central de procesamiento, o el procesador central también se lo conoce. La memoria principal es un dispositivo ya pensado por von Neumann en su momento, de manera que sobre esta memoria tienen que estar los programas que se quieran ejecutar. Si no, el programa no va a poder hacerlo, porque el procesador va a ir a buscar los datos y las instrucciones de esa memoria, la llamada memoria primaria o memoria principal. Y luego el computador también está constituido de las placas controladoras de entrada-salida.
estos dispositivos, esta electrónica que está conectada a través de bases con estos otros dispositivos, de manera que la CPU puede direccionar las celdas de memoria de las direcciones de memoria, o también la CPU podría direccionar los puertos, así se llaman las direcciones en estas placas controladoras, los puertos, ya sea de estado, de control o de datos que poseen las controladoras para cuando solicite algún tipo de pedido de alguna operación, ya sea de lectura, de escritura o alguna operación específica del dispositivo. Bien, respecto del mundo de software, nosotros vamos a dividir en lo que se conoce como el software de base y el software de aplicación. El software de aplicación es realmente el software que uno quiere ejecutar en un computador porque necesita resolver un problema específico de la vida diaria. Por eso entonces que programa en alto nivel y después termina compilando o interpretando estos programas que van a resolver los problemas específicos, repetimos, para los cuales nosotros estamos estudiando esta carrera. Por otro lado, existe el software de base, y este software de base está constituido de dos componentes, lo que llamamos utilitarios, que nos van a ayudar a construir este programa de aplicación, que son los compiladores, los cargadores, enlazadores, procesadores de texto, es decir, aquellos programas que son de ayuda o van a asistir a un programador cuando necesite desarrollar una aplicación. Y por otro lado, aparte de los utilitarios, al software de base también lo compone nuestro principal protagonista, que es la materia que estamos estudiando ahora, el sistema operativo. Así que el sistema operativo es parte del mundo del software, ¿sí? Eso es lo primero que hay que tener claro. Tenemos aquí una primera definición de lo que es un sistema operativo. Y vamos a aclarar que vamos a estudiar nosotros sistemas operativos de propósitos generales. Eso es el objetivo de la materia. Sin embargo, también vamos a llegar a ver algunas características de sistemas operativos de propósitos específicos, como son los sistemas operativos de tiempo real, los sistemas operativos que manejan multimedia, etcétera. Pero en general las pautas las están dando estos sistemas operativos de propósitos generales, y los otros complementan sus funciones al sistema operativo de propósitos generales. Entonces decimos que es un conjunto de programas, un sistema operativo, es parte del software que tiene las siguientes funciones. Hace que el computador sea más fácil de usar, esto es, que un usuario quizás no calificado pueda resolver su problema, de manera que le brinda una interfaz amigable, ya sea a través de una interfaz gráfica o modo texto, para que él pueda ejecutar sus programas o solicitarle directamente algunos comandos, algunas operaciones como copiar archivos, borrar archivos, crear archivos, que un usuario normalmente está solicitando. Así que el sistema operativo hace de interfaz entre el usuario y el hardware, es decir, entre la electrónica, que es difícil de manejar. Así que el sistema operativo está ahí en el medio, tratando de traducir las órdenes o los comandos que le pasa el usuario para implementarlos en el mundo de la electrónica, que es el hardware. Esa es la primera función, la función, digamos, quizás más fácil de llevar a cabo por un sistema operativo, porque es la fachada que muestra al usuario, pero la parte más importante, quizás la más difícil, es la otra función que tiene un sistema operativo, que es la administración de los recursos. Un sistema operativo debe administrar los recursos de todo el sistema, y los recursos básicamente son los que vimos recién. Es decir, los recursos son todos los que componen un sistema de computación. Hay recursos de hardware, de software y de datos. Es decir, un componente del software tiene que a su vez ser administrador de todos los recursos, incluso los otros software que están al mismo nivel del sistema operativo en cuanto a que pertenecen al mundo de los programas. Un sistema operativo lo que tiene que hacer es administrarlo, y la palabra administración implica control, asignación, quita de recursos. Es decir, tiene que manejar una política equitativa para que esos recursos puedan alcanzar a todos los programas que se quieran ejecutar. En esta transparencia mostramos cómo se relacionan los programas de usuario, el sistema operativo y el hardware. Quizás ahora, implementando o profundizando la definición anterior de cuál es la tarea de un sistema operativo de ser intermediario entre el usuario y el hardware, estamos mostrando entonces cómo
un programa de aplicación, o sea, un programa desarrollado por un usuario, puede ejecutar sus programas, sus instrucciones dentro del espacio de sus direcciones, directamente trabajando sobre el hardware, es decir, ejecutando en la CPU instrucciones que van a correr en modo usuario, porque es el único modo que tiene permitido este usuario o el programa de usuario. Y a su vez el espacio donde va a moverse es el espacio que tiene la memoria principal que le han asignado a este proceso, que es la palabra con que vamos a designar a la entidad que se va a ejecutar sobre este procesador. Cuando la entidad que se va a ejecutar sobre el procesador pertenece a un usuario, es decir, ha sido desarrollado por un usuario, esas instrucciones, ese programa, decimos entonces que se trata de un proceso. Después vamos a ampliar un poco más y vemos que esa palabra proceso puede ser llevada también adelante por los sistemas operativos. Así que los usuarios ejecutan instrucciones que corren en modo usuario y está restringido justamente porque el modo usuario no le permite ejecutar algunas otras instrucciones, solo un ámbito limitado, las que no producen o las que no podrían producir algún daño al resto del sistema, es decir, al sistema operativo o a otros programas de usuario que quieran ejecutar. Y el ámbito donde va a moverse también está restringido al espacio de direcciones del proceso. En esta transparencia vemos entonces el límite con esta línea roja que separa el mundo del hardware al mundo del software. Aquí mostramos algunos ejemplos de qué instrucciones podría ejecutar el programa de usuario directamente sin pasar por el sistema operativo. ADD, sumar, store, almacenar en memoria, load, traer de memoria hacia los registros del procesador, push, agregar datos en una pila. Nope es una instrucción que está significando que no va a ejecutar ninguna operación útil. Sin embargo, es una instrucción de procesador y cuando no hay nada para hacer, entonces el procesador pone a ejecutar esta instrucción nope, una instrucción inofensiva donde el PC permanece fijo en un cierto lugar y no avanza. Es decir, es un estado de espera o una especie de busy waiting o una espera activa que hace el procesador desperdiciando sus ciclos de ejecución en una instrucción que realmente no tiene ningún sentido. Pero bueno, como el procesador necesita siempre ejecutar instrucciones, es necesario darle alguna instrucción para que ejecute, y nope es la apropiada, como para hacer, por ejemplo, ciclos de espera. Cuando le ha pedido alguna dirección, leer alguna dirección de memoria, la memoria es muy lenta, entonces el procesador se pone a ejecutar y entra en estos ciclos de espera. Bien, una situación se puede llegar a presentar cuando el programa de usuario necesita ejecutar algunas otras instrucciones. Sabemos que la CPU tiene un set de instrucciones más completo que el que le presenta al usuario. En esta instrucción, en este grupo de instrucciones que pueden aparecer dentro de la CPU, hay instrucciones entonces de modo privilegiado, estas instrucciones que solamente el sistema operativo podría ejecutarlas, es decir, corriendo en modo kernel o ejecutando en modo privilegiado o en modo supervisor. Estas instrucciones están vedadas, o sea, no las puede ejecutar un programa de usuario, por lo que cuando un programa de usuario, un proceso de usuario, necesite ejecutar algunas de estas instrucciones, no sueltas, sino como un servicio completo, ¿sí? Porque el sistema operativo, en vez de ofrecerle la posibilidad que ejecute instrucciones de assembler privilegiadas, le ofrece directamente servicios completos de actividades que normalmente son estándares, o sea, son requeridas por los programas de usuario, por lo que le ofrece servicios completos como de copiar archivos, leer archivos, crear procesos, eliminar procesos, cambiar la prioridad de un proceso. Es decir, hay servicios particulares, por supuesto son limitados, no son infinitos, sino que son servicios perfectamente establecidos y son quizás 100, 250, es decir, son una cantidad limitada de servicios que ofrece. ¿Por qué? Porque ya son paquetes que se sabe que los procesos de usuario podrían llegar a pedir. Dentro de esos paquetes, dentro de esos servicios, entonces estarían esas instrucciones que son privilegiadas que un usuario no podría ejecutar. Entonces hay dos razones por las cuales llamar al sistema operativo. La primera razón es que yo no puedo ejecutar como usuario las instrucciones que corren solamente en modo privilegiado. Y la segunda razón es que el sistema operativo me ahorra el trabajo de programar en assembler en tareas que son repetitivas, que son habituales
para los programas de aplicación. Entonces me ahorra dándome ya estos paquetes o estas llamadas al sistema, que son módulos internos de software que tiene el sistema operativo, que va a resolver esta situación. Bien, la forma en que los programas de usuario tienen para solicitarle al sistema operativo el servicio es a través de la ejecución de una instrucción denominada trap. Trap es la sintaxis de una instrucción genérica de muchos procesadores que significa trampa. Es decir, cuando un usuario ejecuta esta instrucción que corre en modo privilegiado, trap corre en modo privilegiado, no está puesta aquí, sí, aquí está puesta, entonces lo que ocurre es que el hardware se da cuenta, la electrónica se da cuenta que se está intentando ejecutar una instrucción privilegiada. Por lo tanto, en el acto se llama al sistema operativo a una rutina que va a atender el intento de ejecutar una instrucción privilegiada y, bueno, podría llevar a la muerte del proceso si no fuera que, de alguna manera, el programa de usuario ha colocado en una pila, en un espacio que tiene el proceso, donde dejar datos temporales, ha colocado en una pila los parámetros del servicio que quiere solicitarle al sistema operativo. Entonces, lo primero que hace cuando el sistema operativo ejecuta la rutina que corresponde al trap, a aquella rutina por la cual fue llamada por el hardware, se va a fijar si los datos que están en la pila que ha dejado el usuario son los adecuados por algún servicio que está pidiendo. Si eso llegara a ser así, entonces el proceso de usuario normalmente se lo puede pasar a un estado de bloqueo, porque quizás no se lo pueda despachar tan rápidamente. Mientras se hace el despacho de ese servicio, el programa pasa a bloqueo y el sistema operativo toma control ejecutando aquellas instrucciones que va a atender el servicio o la llamada al sistema que ha solicitado el usuario. Bien, así como está planteada la cosa, entonces el sistema operativo protege a los recursos que son públicos, que podrían ser usados por otros procesos, cuando entonces toma control y ejecuta él directamente estas instrucciones en modo privilegiado, no permitiendo que el usuario las ejecute directamente. Algunos ejemplos de estas instrucciones de modo privilegiado son halt, que detiene el procesador, va a terminar quitando la alimentación eléctrica a la CPU. Hay otra instrucción que es privilegiada, que es in, que significa leer de un puerto, un puerto de una controladora. Quiero yo leer el valor del estado del puerto, o quiero leer los datos que han sido colocados en el puerto de datos de la controladora. Out es la operación inversa y quiere escribir en el puerto de la controladora. Trap, que es entonces la instrucción que me permite pasar de modo usuario a modo kernel cuando he dejado los parámetros en un lugar apropiado como es la pila. Y estas otras instrucciones, que son las mismas que están aquí, estoy mostrando que el sistema operativo también puede ejecutar instrucciones en modo usuario, no es que solamente puede ejecutar en modo privilegiado. El sistema operativo puede ejecutar todo el set de instrucciones del procesador, sean las que corren solo en modo usuario o sean las que corren en modo privilegiado. Tiene una ventaja más el sistema operativo, que él puede acceder o direccionar a cualquier espacio de direcciones de toda la memoria. Eso garantiza que un sistema operativo podría tomar los datos que le ha dejado el proceso en su espacio, por ejemplo la pila, y entonces llevarlo al área del kernel, procesar la llamada al sistema y luego devolver los resultados al área de direcciones del proceso. Bien, otro de los recursos que nos está faltando son las placas controladoras de dispositivo. Todo eso constituiría entonces el mundo del hardware. ¿Sí? El mundo del hardware entonces está compuesto de estos tres componentes: la CPU, la memoria y las placas controladoras de dispositivos. Luego, en otra de las funciones, aquí podemos ver cómo estaría constituido muy básicamente un sistema operativo. Él ofrece hacia el usuario estas llamadas al sistema, o sea el menú o el stock de servicios que él puede ofrecer a estos programas de usuario. Internamente están estos administradores que van a llevar a cabo efectivamente las llamadas al sistema. Y por último, más abajo, colindando, o sea limitando con el hardware, tenemos rutinas
escritas en assembler que aprovechan muy bien el hardware, que son construidos a medida de cada uno de los circuitos que se necesita controlar, como son los drivers. Estos drivers son programas entonces entregados por los fabricantes de los dispositivos a los constructores del sistema operativo para que lo incluyan dentro del sistema operativo. Hay también planificadores, o sea, scheduler, que se encargan de ver cómo se van a usar estos recursos, cómo se va a usar la CPU, cómo se irá a usar el disco, por ejemplo. Hay que planificar porque son dispositivos especiales y hay que tener una cola de procesos que están en condiciones de usar estos dispositivos. Por otro lado, las rutinas de interrupción, como podría ser la que va a atender específicamente una interrupción de software, como podría ser una trap, o las que vienen por error, o las que vienen como señales de interrupción a través de algún dispositivo, de una placa controladora que quiera la atención de la CPU. Y después ponemos el término primitivas para decir que hay otras rutinas que pueden ser muy prioritarias, tan prioritarias como el hecho de ser ininterrumpibles, es decir, cuando estas rutinas ejecutan, se inhibe las interrupciones al procesador, de manera que no se va a atender ninguna interrupción, porque podría ocasionar serios daños respecto de la integridad de los datos. Estamos mostrando entonces, esa sería la estructura muy al pasar de un sistema operativo. Así que el sistema operativo puede entonces pedir ejecución de las instrucciones tanto privilegiadas como de modo usuario. Bien, vamos a ver en esta transparencia cómo ha evolucionado los sistemas informáticos. Han evolucionado de dos modelos. Un modelo es el modelo centralizado, es decir, se contaba antes con una computadora grande, un mainframe o un mini computador, un poco más chico, que tenía por supuesto los recursos de un computador. Y ese computador, al ser tan rápido, tener tanta capacidad de procesamiento, de memoria o de entrada-salida, entonces podía ser compartido por estas terminales bobas, es decir, terminales que están constituidas por un monitor y un teclado. Se llaman terminales bobas porque no tienen capacidad de procesamiento propio, sino que aquí los usuarios podían pedir sus comandos al sistema operativo o ejecutar sus aplicaciones, pero siempre solo en modo texto. En modo texto, de manera que estas pantallas no soportan el modo gráfico. ¿Por qué? Porque estas líneas que juntan, digamos, los cables que unen las terminales al computador son de baja velocidad. Son líneas asincrónicas que no soportan mucho tráfico de información. Son el orden de los 9600 bits por segundo, de manera que soportan solamente los datos que están viajando de la información que ha elegido el usuario en una aplicación de usuario que él está ejecutando, pero no soporta modo gráfico, ¿sí? Esto fue en la década del 60, de la década del 70, cuando comenzó a masificarse el uso del computador a través de que uno podía sentarse en una de estas terminales bobas y poder pedir la ejecución de un programa en particular. Bien, luego, en la década del 80, comenzaron a ver la posibilidad de unir estas máquinas que estaban en distintas ciudades, estas máquinas grandes, y unirlas a través de un cable, a través de una red, y entonces se pasó a un esquema de procesamiento, un esquema de informática llamado distribuido. ¿Por qué? Porque ahora tengo distribuidos los procesadores, distribuida la inteligencia, distribuidos los centros de cómputo, quizás, o las PC, como pueden ser una máquina que podemos usar nosotros en nuestra casa, constituida del computador, del monitor, del teclado, de quizás un disco rígido y o no, a lo mejor podría tener o no una impresora. Es decir, podríamos hablar entonces de un computador completo con todos los recursos necesarios, pero que a lo mejor esta máquina necesita traficar información, necesita comunicarse con otra máquina y lo va a hacer a través de una red. Estamos viendo en esta transparencia lo que podría ser un dispositivo moderno de un conmutador o un switch
que entonces permite la conexión simultánea de dos o más computadores entre sí. En este esquema estamos viendo un servidor, es decir, un computador específico en cuanto a que se diferencia de las PC, está completa porque tiene más capacidad de disco, tiene una capacidad de procesamiento quizás mayor que las otras y que normalmente tienen también mayor memoria principal, memorias caché más grandes, etcétera. De manera que estas máquinas que pueden tener corriendo aplicaciones del tipo cliente podrían acceder a este servidor para sacar algún dato de la base de datos y luego con esos datos que les dé vuelta a la red seguir trabajando para poder resolver alguna aplicación que sea, digamos, distribuida, como en este caso distribuida. Se ha pasado entonces de un modelo de un único computador a un modelo de varios computadores interconectados, con las ventajas que tiene del hecho de tener ya ahora un sistema distribuido. Si estas máquinas están relacionadas a alta velocidad a través de una red LAN de gigabit Ethernet, es posible que estas máquinas podrían controlarse una a una y si una de ellas tiene falla, poder tomar el trabajo de las que está fallando, tomarle la otra, de manera que el sistema sea tolerante a la falla, o sea, ofrezca una confiabilidad a la falla, mientras que si llegara a ocurrir una falla en este computador, bien, todo el sistema se ha caído. Acá puede haber entonces, al tener quizás redundancia de computadoras, puede haber entonces una tolerancia a la falla y hacerse cargo un equipo de otro que ha fallado. Por otro lado, estos sistemas distribuidos tienen la desventaja de que son más vulnerables a los ataques por el hecho de que tienen muchas bocas de entrada por donde se pueda acceder a violar los sistemas operativos o a violar la información que contienen algunas de las máquinas. Podrían hacerlo a través de estas líneas que pueden ser inalámbricas o pueden ser cableados o fibra óptica. Así que nosotros podemos ver que los recursos de un sistema de computación van a depender de los puntos de vista que un usuario tenga respecto de si el sistema es centralizado, si el sistema es distribuido, si él tiene solamente una PC sobre la cual ejecuta programas o si tiene una máquina, una computadora de mano. Para el caso de un sistema centralizado, el usuario tiene y es consciente de que se debe optimizar los recursos porque se están compartiendo esos recursos a través de las terminales BOBA. Hay otros usuarios que también están ejecutando programas y por lo tanto tiene que ser distribuidos equitativamente los recursos entre todos los usuarios que comparten el sistema. Por otro lado, el sistema tiene que ser eficiente y tiene que disminuir los tiempos muertos de CPU, por ejemplo, y aprovechar todo el espacio de memoria principal para que los procesos puedan ejecutarse más rápidamente. Cuando hablamos de que no tengan que tener tiempos muertos, ya que entonces voy a aprovechar cuando un programa deja de ejecutarse porque pidió una llamada al sistema o porque finalizó o porque ha ocurrido algún problema, bien, inmediatamente la CPU tiene que ser ocupada por otro programa y aprovechar al máximo los ciclos de CPU. Un sistema distribuido es el sistema entonces que veíamos que está distribuido a través de una red, por lo que entonces el usuario de un sistema distribuido sabe que también podría hacer uso de otros recursos que están en otro lado, remotamente, en lugares diferentes, así que también va a tratar de que los recursos se usen eficientemente, en cuanto a que un servidor, por ejemplo, que podría ser un recurso al cual se comparte, se accede, tiene que ser usado al máximo, normalmente porque los servidores son caros y en otro sentido porque, hay otros usuarios que también quisieran acceder a esa información. Así que la forma que hay que acceder a esos recursos es de una forma eficiente, utilizándolos a todos los recursos que se puede utilizar. Eso significa eficiencia. Cada vez que yo necesito un recurso y si está disponible, ¿por qué no me lo pueden dar? Otra de las razones por las cuales optimizar o qué es lo que tengo que optimizar es la usabilidad. Tengo que entonces hacer sistemas operativos que sean fácilmente usables para cuando el sistema es distribuido. Yo estoy sobre una workstation, sobre una máquina que está conectada a una red, así que
el sistema operativo tiene que ofrecer las ventajas de mostrar que los recursos de toda la red están disponibles, de manera que yo lo puedo usar fácilmente. Al igual que un usuario de una PC. Un usuario de una PC lo primero que quiere, lo primero que solicita, ya que es un usuario no calificado, es que su sistema operativo, que la máquina sea fácilmente usable. Eso significa que la interfaz que provee el sistema operativo sea de fácil uso, de manera que él pueda resolver todos sus problemas. También una PC, sabemos de que tiene recursos limitados, pero que el usuario es exigente porque le pide muchas cosas. Necesitamos que tenga un alto rendimiento. Es decir, el uso que va a darle a la máquina es que él va a querer bajar películas de internet, escuchar música, él quisiera, qué sé yo, diseñar un conjunto de cuerpos en Revolution, por ejemplo, en AutoCAD, escribir cartas, comunicarse por correo electrónico. Él entonces lo que va a tratar de hacer es usar al máximo y entonces aprovechar el rendimiento máximo que pueda dar esta PC. La palabra rendimiento o throughput se refiere a la máxima cantidad de trabajos terminados en una unidad de tiempo. Así que el usuario de una PC pretende que no se use quizás eficientemente una máquina, que si tiene tiempos muertos, bueno, no es un problema para él, pero sí cuando él la necesite y cuando empieza a pedirle cosas, que la máquina esté disponible. Y por último, digamos, el valor más importante para un usuario de una Palm es que la máquina sea fácilmente usable. ¿Sí? Ahí ya no se pide, digamos, que los recursos sean grandes o que se puedan ejecutar muchas aplicaciones, sino capaz que con unos recursos limitados este usuario pueda ingresar a otra máquina a través de esa Palm, hacer uso de internet, etcétera. Bien, aquí vamos a ver entonces de la otra parte justamente que nos faltaba ver, porque de la primera parte hemos visto cómo un usuario, como un sistema operativo se ofrece como interfaz con los programas de usuario o con los usuarios mismos, y bueno, hemos visto el tema de las llamadas al sistema. Eso sería la primera parte de la definición de sistema operativo. Ahora estamos viendo la segunda parte, que es la que corresponde a la administración de los recursos. Se trata que el sistema operativo tiene que ejecutar tareas de control, de asignación y de quita de recursos. Tiene que coordinar los eventos también para que no se produzcan inconsistencias en los datos o en el uso de dispositivos que sean de uso privado, de uso exclusivo. Tiene que brindar seguridad, tiene que proteger la información si es confidencial y, como decíamos hace rato, la protección la va a dar también a partir de que ofrezca exclusión mutua para los recursos de uso exclusivo, como por ejemplo una impresora. Si uno de los procesos comenzó a usar la impresora, él tiene que garantizar el uso exclusivo de la impresora. Básicamente los recursos de un sistema de computación son, ya habíamos dicho, CPU, memoria y dispositivo de entrada-salida, pero ahora más específicamente de la CPU, a mí me interesa el recurso tiempo. Yo necesito entonces que la CPU me dé ciclos del reloj para que yo pueda ejecutar mis instrucciones, o sea, tiempo básicamente. Los recursos que ofrece una memoria principal es espacio, en cuanto a que yo necesito espacio en su memoria para poder cargar el programa para poder ejecutar. Por otro lado, también necesito que me den espacio en almacenamiento secundario para que yo pueda ahí cargar los archivos, es decir, la información que a mí me compete o que yo quisiera administrarla para poder darle algún uso determinado. Y así hay otros dispositivos de entrada-salida como es la impresora, el modem, la placa de red, etcétera, que habría que ver cómo se distribuye equitativamente y a aquellos usuarios que correspondan. Entonces, los recursos de un sistema de computación tienen que ser usados cumpliendo con un objetivo del sistema operativo. El objetivo es llevar a cabo las tareas de administración con el apoyo del hardware. Es decir, para poder llevar a cabo las tareas de administración, un sistema operativo cuenta con el apoyo del hardware. Si esto no ocurriera, un sistema operativo no es capaz de administrar nada, porque es equivalente a un gobierno. Un sistema operativo sería equivalente a un gobierno y cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que sería el hardware que le puede dar la posibilidad de control, de asignación y de quita, a través de lo que ahora vemos. Los recursos que quiero administrar, decíamos, es tiempo de CPU.
¿Cómo puede hacer el sistema operativo para restringir o limitar el tiempo de CPU a los procesos que toman control? Bien, el hardware lo apoya porque a partir de que un proceso se carga sobre la CPU, entonces el reloj, que es un dispositivo electrónico, un oscilador, va generando pulsos y se van contabilizando, o sea, se van guardando en lo que se conoce como un registro temporizador. Cuando llega a un valor determinado, entonces el hardware se da cuenta, por comparación, de que se ha llegado al valor máximo del tiempo asignado a un proceso y se le quita el procesador a ese proceso. De esa manera se protege la CPU por si los procesos entran en un ciclo repetitivo o en un loop infinito, no se queden con la CPU todo el tiempo. También los recursos de memoria principal, el espacio de memoria principal, tendría que ser protegido para que el proceso de usuario no pase de los límites asignados. Esto lo va a hacer a través de una pastilla, a partir de un chip que tiene interno la CPU, que es la unidad de administración de memoria, la MMU, que quien va a controlar cada direccionamiento del proceso de usuario y se va a fijar de que no salga de los límites que tiene permitido. Así que la memoria la puedo controlar a partir del hardware que me provee la MMU. Los otros recursos que me ofrece un sistema, que son espacio de almacenamiento en disco y los otros dispositivos de entrada-salida, los voy a poder proteger porque el único que va a poder acceder a estos dispositivos es el sistema operativo, ya que estos dispositivos o las placas controladoras de estos dispositivos solamente se las pueden operar a partir de la ejecución de instrucciones privilegiadas. Y entonces, con los modos de ejecución del procesador, yo estaría restringiendo y el usuario no podría tener acceso a ninguno de estos dispositivos porque él no puede ejecutar las instrucciones privilegiadas, que son las que pueden permitirme llegar a estos dispositivos. Así que tengo el apoyo del hardware básicamente para poder controlar todos los recursos de un sistema de computación. En esta transparencia estamos viendo cómo es la organización de un computador, tanto como ha ido evolucionando desde los primeros tiempos. Aquí tengo un modelo simplificado donde muestro que todos los componentes se comunican a través de un único bus, es decir, compiten por el uso del bus, pero esto es simplemente ilustrativo, ¿sí? Aquí vemos las controladoras de disco, la controladora del puerto USB y las controladoras de un adaptador, o sea, un adaptador gráfico que hace de controladora de video, también conectada a la memoria principal. Esto es simplemente una imagen, como decía recién, aproximada para poder entender dónde está el computador, cuál es el área que compete al computador y dónde está el resto de los componentes de hardware que están fuera del computador, que son los periféricos mismos. Por otro lado, aquí estamos mostrando, en esta visión más moderna de lo que es un computador, cómo pueden conectarse los mismos dispositivos, pero ahora a través de bases que son jerárquicos, es decir, puentes de comunicación entre los dispositivos, pero estos puentes o rutas o caminos de comunicación lo van a hacer entre dispositivos que más o menos tengan una velocidad que responda a un ámbito, o sea aproximada, estén en un rango de velocidad. Así que bueno, aquí en esta gráfica lo tengo al generador de señales, el reloj, quien entonces da los pulsos para que a partir de ahí la CPU pueda trabajar a esa frecuencia, probablemente con un multiplicador de frecuencia. La CPU se va a conectar con los bancos de memoria. Los bancos de memoria están puestos de este lado a través de su bus rápido, que es el frontside bus. Este bus tiene, por supuesto, menor frecuencia, menor ancho de banda que el interno que tiene la CPU. Cuando uno habla de que la CPU tiene una frecuencia de 3,3 GHz, por ejemplo, tiene que hablar de que su frontside bus anda en el orden de 1,2 o de 800 MHz. Se conectan a través de un puente. Este puente es el puente norte, que es el que permite la conexión de dispositivos rápidos. Por ejemplo, acá tenemos la placa adaptadora de video conectada a través de un bus que es el PCI Express, que tiene una frecuencia que le permite traficar información que va hacia el monitor, hacia una placa gráfica.
el monitor estaría a continuación. Pero necesita un camino que sea rápido, así que estamos entonces con frecuencia acordes al tráfico de información que va a viajar a una pantalla color o inclusive con movimiento en una película. Así que este camino, este bus, el PCI Express, tiene que ser un bus que le permita esa transferencia. Estamos hablando de megabits por segundo, mucha cantidad de bits por segundo, por lo tanto este bus tiene que ser un bus rápido, quizás no tan rápido como el de memoria, pero como el frontside bus, pero sí con una alta capacidad de transferencia. Lo que mostramos a continuación es que este North Bridge, o sea el puente norte, se va a conectar con su puente sur, con un bus de menor velocidad, y a partir de este puente sur va a poder conectar los otros buses que son de menor velocidad. Por ejemplo, el bus PCI. El bus PCI, esto es entonces un conjunto de conductores en donde yo puedo conectar en este slot placas de dispositivos que sean acordes a la frecuencia o a la velocidad o a la tasa de transferencia que este bus pueda traficar. ¿Sí? Y aquí también podemos tener algunos controladores gráficos, pero que no sean tan exigentes como esta placa aceleradora de video. Es decir, yo podría ir conectando los dispositivos en cada uno de los buses que sean coherentes con la velocidad que ellos pueden transmitir. Por ejemplo, aquí vemos que este Surbridge es posible conectar discos del tipo IDE, o sea, ya sea Parallel ATA o Serial ATA, puertos USB que son de menor velocidad, placas de red Ethernet, ¿sí? Normalmente se puede hacer a través de esto. Las placas de red Gigabit Ethernet estarán conectadas a un bus de más alta velocidad, pero las placas Ethernet, que son 10 megabit, no hay problema, pueden conectarse perfectamente en este bus. Luego el sonido puede ser conectado directamente aquí, porque la cantidad de bits que se pueden transmitir y que el oído humano puede percibir es mucho más pequeña que la cantidad de información que hay que mandarle a un monitor. Por lo tanto, puedo conectarlo al Surbridge, a la placa de sonido. Bueno, y así mostramos. Hay periféricos mucho más lentos, por ejemplo en este bus, que es el equivalente al viejo ISA, un bus de 8 o 16 MHz, a donde yo puedo conectar entonces los dispositivos como el teclado, como el mouse, que no requieren mucho tráfico de información. Esto es lo real entonces. Es lo real porque entonces podemos mostrar que los dispositivos se pueden conectar en puentes que tengan velocidades aproximadas. No pueden conectarse dispositivos rápidos con dispositivos lentos directamente con un solo canal.